Bien, continuamos. Artrosis. Recuerden que este síndrome tiene un grupo de afecciones que va a tener diferentes tipos de etiopatogenia, pero que al final lo que va a hacer es deteriorar las articulaciones y sobre todo empieza debilitando los cartílagos. Este tipo de patologías hace que la carga que pueda soportar los pesos en las articulaciones vaya disminuyendo progresivamente. Por lo tanto, el paciente va a perder funcionabilidad en alguna de las articulaciones que esté comprometida. No solamente compromete el cartílago hialino, sino que compromete toda la articulación, incluyendo el hueso. ¿Qué articulaciones generalmente compromete? Acá puede comprometer tanto periféricas como axiales. Y recuerden que acá generalmente compromete tanto las interfalángicas distales como proximales. Recuerden que en artritis reumatoidea generalmente era proximales, acá distales y proximales. Puede comprometer también el hombro, las muñecas, los tobillos, el codo. Es decir, puede ser articulación de cualquier tamaño, pequeños, medianos o grandes. Tengo síntomas locales y síntomas que en realidad sistémicos vienen a ser síntomas asociados a otra patología, no propiamente de la misma artrosis. Los síntomas locales obviamente tienen que ver con dolor, rigidez y limitación a la movilidad. Al haber limitación a la movilidad, al haber problemas de dolor, eso va a ocasionar que el paciente tenga limitación funcional. Recuerden que este tipo de patología es una enfermedad degenerativa. Es decir, a diferencia de la artritis, todos y cada uno de nosotros en algún momento, tarde o temprano, va a terminar con artrosis. ¿Cuáles son las zonas de mayor frecuencia? Las caderas. Generalmente las pacientes se quejan de un dolor insidioso en la cara anterior de la articulación coxofemoral. Algunas veces puede irradiarse, ¿no?, hacia la región del muslo y la rodilla, tanto en la zona anterior como en la zona interna del muslo, afectando en algunas ocasiones los glúteos y generalmente aparece con el ejercicio con mayor frecuencia. Al reposo disminuye las molestias. Las rodillas, el dolor se localiza preferentemente en la cara anterior, medial o lateral y puede tener aumento con la marcha o a veces la estación de pie. Cede también con el reposo, hay una rigidez fugaz post reposo. Por eso es que en los criterios diagnósticos de artritis reumatoide se pide que sea una rigidez de una hora o más de duración, a diferencia de esta patología donde la rigidez generalmente dura entre 5 a 10 minutos, pudiendo alcanzar media hora. Debido a que este problema ocasiona un compromiso tanto de la parte del cartílago como la del hueso, al desgastarse la zona cartilaginosa va a producir fricciones entre los huesos, lo cual puede producir crujidos en el movimiento. Y la gente muchas veces se queja de que le suena la rodilla, le suena el codo o le suena a alguna otra articulación. Y esto generalmente me está orientando a que hay un roce y el desgaste del cartílago ya es bastante importante. En lo que es columna vertebral, es otra zona que es con bastante frecuencia afectada. Los segmentos generalmente con más compromisos son la cervical 3 hasta la 6, la dorsal 4 hasta la 10ª y de L3 a L5. Esas son las zonas con mayor compromiso axial. El dolor generalmente es un dolor del tipo mecánico, es decir, que empeora con los movimientos y disminuye con el reposo. Cada vez que un paciente hace alguna actividad física, caminar y con mucho mayor razón correr, viene el desgaste, viene los roces y viene el dolor.
Cuando el paciente está en reposo, la inflamación comienza a disminuir, el dolor también desaparece y termina el paciente aliviado con el problema. En algunas ocasiones, inicialmente, puede mejorar con el ejercicio, inicialmente, pero a la larga, cuando el compromiso es cada vez mayor, el ejercicio lo empeora. El dolor puede aparecer de noche o en reposo en forma rara y generalmente se ve en pacientes con etapas avanzadas del cuadro o aquellos que tienen un problema inflamatorio asociado por algún motivo. Acá tenemos un esquema en el cual tengo la superficie ósea, la sinovia, el cartílago que está sobre la superficie de roce entre ambos huesos y la formación de nuevo tejido óseo que se llama osteofitos. Cuando estos osteofitos comienzan a proliferar y juntarse entre ambos se llaman sindesmofitos. Puede haber una afectación del cartílago produciendo una esclerosis como un mecanismo de defensa ante el trauma. Puede haber una inflamación de las bursas ocasionando una bursitis. Todo esto ocasiona que haya una compresión de los nervios que van a ocasionar que el dolor se produzca. ¿Qué formas clínicas tengo de artrosis? Por ejemplo, en manos, las artrosis de las interfalángicas distales, llamadas comúnmente los nódulos de Heberdin, las de la zona proximal, que son los nódulos de Bouchard. Recuerden, proximal Bouchard, la B está primero, proximal P de primero, y D de distal, o sea, después está el de Heberdin, porque la H va después de la B. Es una forma de que ustedes puedan recordar esto. La artrosis del pulgar, comúnmente llamada risartrosis, donde veo una zona de leve inflamación en la zona de la articulación del primer dedo de la mano, que va a aumentar con los movimientos. Puedo tener problemas coxofemorales, puedo tener también problemas de rodillas y de vértebras. En la columna, el daño del disco intervertebral va a producir espondilosis, lo cual va a producir una descompensación mecánica debido al peso del paciente, y si es que está haciendo alguna actividad física, esto con mayor razón, lo que va a ocasionar que haya unas lesiones artróticas en las zonas interapofisiarias, que se llama comúnmente espondiloartrosis. La porción posterior y lateral de los agujeros de conjunción, por donde emergen las raíces de los nervios, se ven comprimidas. Por lo tanto, esta compresión va a hacer que la zona sea bastante dolorosa. ¿Qué cosa voy a encontrar en las radiografías? Voy a ver un pinzamiento. Miren la distancia entre el borde inferior de esta vértebra y el borde superior. Ven esta distancia, que es importante. Y miren acá, la distancia prácticamente desapareció en comparación con las que están por encima y por debajo. Esto se llama pinzamiento. Esta prominencia es los osteofitos. Esta coloración blanquecina, a eso se llama esclerosis. Puedo tener geodas, que son pequeñas erosiones, y puedo tener deformidades articulares. Miren cómo el espacio de este lado es visible, mientras que en este lado no. Cuando tengo un espacio donde está comprimido y el otro está bastante amplio, a eso le llaman el signo del bostezo. En los casos avanzados de artrosis puedo tener grandes deformidades, puedo tener subluxaciones, puedo tener cuerpos libres intraarticulares, anquilosis, ¿no? Aunque es poco frecuente, se ve muchas veces en las manos. Artrosis, ¿qué tratamiento tengo que dar? Bueno, generalmente doy un analgésico, paracetamol o aspirina. Puedo utilizar glucocorticoides cuando los AINES no funcionan en forma adecuada, pero los utilizo en forma de inyección intraarticular. A esta inyección intraarticular generalmente produce un beneficio aliviando los síntomas hasta en un 80%. Generalmente
se da hasta en 3 oportunidades consecutivas con un espacio de un mes, pero generalmente no debe utilizarse en forma rutinaria. Recuerden que los corticoides, si bien van a mejorar la zona inflamatoria, el dolor, también van a producir debilidad de los tendones. Y una persona que se aplica inyecciones de corticoides intraarticulares, muy seguido a la larga puede tener un compromiso de rotura del tendón. ¿Qué más puedo utilizar? Hay algunos fármacos que tratan de reparar el cartílago, como cuáles: el condroitin-sulfato, el sulfato de glucosamina, la diacerina, algunos tópicos como la capsaicina, que son antiinflamatorios, y si esto no funciona tengo que agregar como arsenal terapéutico la cirugía. La fisioterapia, tanto cuando doy tratamiento médico como cuando doy tratamiento quirúrgico. Veamos una pregunta de artrosis. Paciente varón obeso, 55 años de edad, que refiere un tiempo de enfermedad de 8 meses, de inicio insidioso, caracterizado por dolor y limitación funcional a nivel de la columna lumbar. En la radiografía lumbar se observa un pinzamiento de la articulación interlineal y esclerosis del hueso subcondral. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? ¿Será una artrosis? ¿Será una osteoporosis? ¿Una osteonecrosis? ¿Una artritis reumatoidea o una artritis brucelósica? Primero, ¿tengo dolor? Sí, pero no tengo artritis, solamente me dicen dolor, o sea, tengo una artralgia. ¿Esa artralgia es monoarticular o es poliarticular? Si tengo afección en la columna lumbar, no me precisan bien qué parte, entonces tengo que sospechar que este problema es poliarticular. ¿Es agudo o es crónico? 8 meses, es un problema crónico. Articulaciones grandes, medianas o pequeñas. Las vértebras son consideradas como medianas. ¿Es axial o periférica? Si estamos hablando de columna, es axial. Entonces no va lo que es LES, no va artritis reumatoide, peor si es artritis, porque acá no está hablando ninguna inflamación de articulación, solamente está hablando de dolor. Por lo tanto, tengo que sospechar que este paciente tiene una artrosis. Pero también tenemos que tener otras consideraciones. Nos están hablando de un paciente que tiene una radiografía lumbar. Y en esta radiografía se observa ¿qué cosa? Un pinzamiento articular y esclerosis. Muy bien, entonces basado en eso tengo que también responder a la pregunta. ¿Se ve en la osteoartrosis pinzamiento y esclerosis? Sí. ¿En la osteoporosis se ve? Generalmente no hay dolor y generalmente en la osteoporosis lo que hay es disminución de la densidad ósea. Por lo tanto, no hay esa respuesta. Osteonecrosis. Generalmente el problema es monoarticular y la necrosis es poco frecuente que afecte la región lumbar. En general la columna es poco frecuente. Las necrosis generalmente afectan cadera, pueden afectar la zona de la articulación coxofemoral, la zona del epicóndilo, puede ocasionar también lesiones a nivel del codo, pero muy poco frecuente afecta las vértebras. ¿La artritis reumatoide afecta articulaciones medianas? Sí. Vértebras puede ser un compromiso no muy frecuente, pero puede haber. Pero la presentación es diferente. Acá están hablando de un problema básicamente del tipo doloroso, no están hablando de un problema inflamatorio sinovial. La artritis brucelósica cursa con fiebre, ¿no?, de bajo grado, o a veces puede no haberla, pero se asocia a discitis. Si bien puede haber compromiso lumbar, se asocia a discitis, que acá no se menciona. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser osteoartrosis. Pero ¿qué más tengo que ver? Acá hay una pregunta que está relacionada con la pregunta anterior. En una placa radiográfica de rodilla que muestra pinzamiento de la línea articular, esclerosis del hueso subcondral, quistes subcondrales y osteofitos, ¿es sugerente de osteoporosis? No. Ya hemos dicho que en osteoporosis, ¿qué cosa hay? Disminución de la densidad ósea. Pero ¿qué cosa más hay? Generalmente en las radiografías no se ve
la osteoporosis hasta que se ha perdido el 30% de la masa ósea. Recuerden que para que yo pueda hacer un diagnóstico de osteoporosis por radiografía, tengo que tener una adecuada técnica radiográfica. Y la mayoría de los técnicos radiólogos o los tecnólogos radiólogos no toman bien las placas radiográficas. Algunas veces o son muy blandas o algunas veces son muy penetradas. El problema de cuando son muy penetradas es que a veces nos da la falsa impresión de que ese paciente tiene disminución de la densidad ósea y falsamente diagnosticamos de osteoporosis. Entonces no es la mejor manera de diagnosticar osteoporosis. Uno, porque la técnica no es adecuada, y dos, porque las manifestaciones generalmente ya son bastante tardías. No es la respuesta. Osteonecrosis tienen varios estadios. En el estadio 1 de osteonecrosis generalmente no se ve ninguna lesión radiográfica. De repente gamagráfica sí, pero radiográfica no hay. En el estadio 2 voy a tener aplaneamiento del cóndilo de las rodillas. En el estadio 3, cuando el problema continúa, ya voy a tener el signo de luna creciente. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el hueso ya se está destruyendo y solamente está quedando la parte superficial, la cascarita. Por eso es que muchas veces a este signo también se le llama como el signo de la cáscara de huevo. Porque por encima veo una zona bien radiopaca delimitada y por debajo ya veo una rarefacción ósea. Eso significa que ya este paciente está en un estadio bastante avanzado. Y el estadio 4 es cuando ya hay un colapso articular debido a la destrucción del hueso. Entonces, por lo tanto, no hay ninguno de esos signos en el enunciado. No es una osteonecrosis. En la artritis reumatoide ya hemos dicho que no es una presentación frecuente en la rodilla, partiendo de ese punto. Segundo, en la radiografía tendría que haber, ¿qué cosa? Aumento de partes blandas. No menciona eso. Entonces, por lo tanto, este problema no está relacionado con una artritis reumatoide. Artritis séptica, no solamente hay un aumento de las partes blandas por el problema infeccioso, sino que también hay una disminución del espacio interarticular y una, sobre todo, irregularidad en la superficie del hueso, que es lo que me estaría haciendo el diagnóstico diferencial también con artritis reumatoide, donde también voy a ver aumento de las partes blandas, también voy a ver disminución del espacio articular, pero la irregularidad articular es más frecuente en los pacientes que tienen artritis séptica. En la osteoartritis, es decir, en la gonartrosis o artrosis de rodilla, voy a tener también etapas. Hay una disminución del espacio interarticular. En el estadio 2 hay una obliteración del espacio. El espacio se va pinzando, se va cerrando. En el estadio 3 hay una compresión ligera. En el estadio 4 hay una compresión moderada y en el estadio 5 hay una compresión severa con osteofitos, quistes y esclerosis. Fíjense que acá estamos hablando de osteofitos, estamos hablando de quistes y estamos hablando de esclerosis, lo que nos está mencionando el enunciado. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. El síndrome de Behçet. Esta también es una enfermedad sistémica que está asociada con HLA-B25 y tiene algunas manifestaciones bastante sugerentes de esta enfermedad que son características. Una de ellas es las úlceras bipolares. Bipolares, ¿por qué? Porque presento úlceras tanto en cavidad oral como en la región genital, ya sea en la zona peniana o ya sea en la zona vulvar o de labios mayores en las mujeres. ¿Qué lesiones dérmicas pueden haber? Eritema nodoso, lesiones acneiformes, en los ojos puede haber uveitis, iritis, hipopión. ¿Se acuerdan qué cosa es el hipopión? Pus, ¿no? Pio, pus, hipo, cámara anterior. Miren, acá está. Ven este halo acá, este nivel blanquecino, este es gerontoxón. Pero acá hay una coloración un poquito más amarillita que tiene un nivel, eso es el hipopión. Puede haber una marcada inflamación ocular, vasculitis retinal, hemorragias
inflamación de vasos retinales, puede haber periflebitis oclusiva venosa, microinfartos retinales que dañan la visión por problema de daño retinal y atrofia del nervio óptico, pueden haber cataratas o glaucomas. Y el tratamiento básicamente es con corticoides sistémicos, agentes inmunosupresores, alfa interferón, que tiene efectos inmunomoduladores, y anticuerpos antifactor de necrosis tumoral monoclonal. Acá tenemos una pregunta al respecto. Paciente varón con uretritis, úlceras orales y genitales. Posibilidades: síndrome de Behçet, candidiasis, herpes, tuberculosis sistémica y sífilis. Tengo úlceras bipolares, lo primero que tengo que sospechar es Behçet. Tengo uretritis, Behçet. Muy bien. Pero pueden haber úlceras orales cuando tengo candidiasis, úlceras genitales cuando tengo candidiasis, puedo tener uretritis cuando tengo candidiasis. Bien, las candidiasis producen lesiones, pero muy pocas veces o rarísimas veces producen úlceras, ni en cavidad oral ni en genital, pero sí pueden producir uretritis en forma rara. El herpes son lesiones vesiculares que no producen úlceras ni en boca ni en genitales y tampoco producen uretritis. La tuberculosis dérmica es raro que produzcan lesiones ulcerosas. Es raro que haya problemas en genitales, y si es en problemas genitales no es por úlceras, es por epididimitis y no produce uretritis. Y en el caso de sífilis sí puedo tener úlceras orales, sí puedo tener úlceras genitales, pero no hay uretritis. Por lo tanto, la respuesta es la A, síndrome de Behçet, y las otras son preguntas distractoras. En cuanto a un paciente varón con púrpura palpable en miembros inferiores, poliartralgias, dolor abdominal y vómitos, los estudios de laboratorio muestran una ligera leucocitosis, eosinofilia y plaquetas normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, púrpura de Henoch-Schönlein. B, púrpura trombocitopénica idiopática. C, función plaquetaria normal. D, fragilidad vascular. E, defecto de los factores de coagulación. Bien. Si tengo una púrpura, ¿qué significa? Significa que tengo extravasación de sangre. ¿De acuerdo? Las púrpuras generalmente son planas. La única púrpura palpable es la de Henoch-Schönlein. Bueno, obviemos eso. ¿Podría ser una púrpura trombocitopénica idiopática? ¿Podría ser o no? La púrpura trombocitopénica idiopática produce dolor abdominal, produce vómitos, produce eosinofilia, no. Produce plaquetas normales, sobre todo plaquetas normales, porque estamos hablando de trombocitopénica. No. Función plaquetaria anormal. Cuando se refiere a esto, no me están especificando cuál de las funciones plaquetarias tiene. Agregación, adhesión, no sé. Entonces acá no me están especificando, pero al margen de eso, tampoco va a afectar los eosinófilos, tampoco va a producir dolor abdominal. Entonces no es la respuesta correcta. Fragilidad capilar. En este caso, la púrpura, ¿por qué es producido? Por el nombre que está acá, fragilidad capilar. Cuando un sujeto o una persona coge a alguien con determinada fuerza, a veces los vasos sanguíneos colapsan y producen extravasación de sangre. Y eso ustedes lo demuestran mediante la prueba de Lasso o de Rumpel, en lo cual ustedes colocan una banda en el brazo del paciente, lo dejan aproximadamente 3 minutos y ven si aparece o no petequias. Acá el problema, tanto en fragilidad capilar como en función plaquetaria, es más referente a petequias, no a púrpuras. Y los defectos de coagulación, si bien es cierto, puedo producir zonas purpúricas,
generalmente estas no son elevadas. Entonces, la púrpura es una extravasación de sangre en la piel de color rojo purpúreo, como dice su nombre, que no se desaparece o no se decolora con la vitropresión. Si yo le coloco una lámina de vidrio y aprieto, no desaparece, a diferencia de los problemas de fragilidad capilar o de problemas con telangiectasias. Las petequias son puntiformes y de pocos milímetros, si es que las hay, y las equimosis son de tamaño mayor. Las púrpuras palpables son la manifestación más frecuente de las vasculitis de pequeños vasos. Púrpuras palpables. Síndrome del túnel carpiano. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos el nervio mediano que pasa por debajo del túnel carpiano, y cuando tengo un problema en el ligamento, o hay una infiltración dentro del túnel, va a producir una compresión del nervio mediano. Esa compresión va a producir una alteración de la conducción nerviosa. ¿Por qué? Porque al presionarse va a ir lesionando y destruyendo la mielina, lo cual va a ocasionar que el impulso nervioso vaya en forma más rápida y las descargas sean más irregulares, produciendo en el paciente una sensación de aumento de volumen en las manos y parestesias. Recuerden que hemos dicho que el ligamento o el infiltrado pueden lesionar al nervio mediano, y dentro de las causas de aumento de volumen puedo tener, por ejemplo, inflamaciones de los tendones, tenosinovitis, puedo tener hematomas. De repente alguien quiso sacar un aga, lo hizo mal, comenzó a sangrar el paciente y eso puede haber producido una compresión. Puede ser un paciente que tiene problemas de hipotiroidismo, donde puede haber infiltración de mucopolisacáridos y eso presiona el nervio. O puede ser un paciente que haya tenido algún traumatismo y eso también puede comprimir el nervio y ocasionar un síndrome del túnel carpiano. Los síntomas, como ya mencionamos, el paciente a veces tiene la percepción que la mano aumenta de volumen, a veces siente que hay electricidad u hormigueos, o siente muchas veces adormecimiento en las manos, sobre todo en la región del pulgar y del dedo índice y medio. Los síntomas aparecen ya sea en forma bilateral o en forma unilateral, dependiendo de la etiología que haya causado el síndrome del túnel carpiano. Y generalmente en los pacientes el problema aparece primero en las noches, cuando el paciente generalmente se apoya al dormir. En los casos crónicos o sin tratamientos, la compresión del nervio puede ser permanente y puede lesionar el nervio en forma definitiva, haciéndose que los músculos de la base del pulgar se debiliten y se atrofien. Una manera de evaluar, de hacer el diagnóstico clínicamente, es a través del signo de Fallen. Como ven en la foto, el paciente levanta los brazos, toca sus dos dorsos de la mano, poniendo en ángulo de 90 grados entre el antebrazo y la mano, por un espacio de aproximadamente 1 minuto. Luego se le pide al paciente que separe ambas manos y el paciente se quejará de adormecimiento. Pero no es el único signo que ustedes pueden explorar. Está también el signo de Tinel, que consiste en percutir, ya sea con su martillo o con los dedos, si no lo tienen, en la región de la muñeca. La respuesta va a ser la misma: adormecimiento de los dedos de la mano, sobre todo el primero, segundo y tercero, que es el territorio de la mediana. Otra forma es el signo del círculo. Le piden al paciente que ponga su mano en esta posición y ustedes van a tratar de apretar la mano y le van a decir al paciente que impida que ambos dedos se junten. Ustedes presionan y el paciente, al tratar de evitar que se junten los dedos, va a sentir la misma sensación que hemos mencionado minutos atrás. A este también le llaman el signo de la pinza, el signo del pico de pato, etcétera, etcétera. Otro signo es el signo de Durkheim, ¿no?, en el cual el paciente lo que va a hacer es presionar
con el pulgar la cara de la palma de la mano, a la altura de la muñeca. No percute, sino presiona con fuerza en el espacio entre la eminencia tenar e hipotenar. Al presionar esto va a también provocar las mismas manifestaciones. Otro es el signo de Pease y Phillips, que es cuando el paciente tiene síndrome de túnel carpiano permanente. Al levantar los brazos, la compresión disminuye y por lo tanto se alivian las molestias. ¿Cómo es que diagnostico? Mediante radiografía, tomografía o resonancia. También puedo utilizar la ecografía, mediante la electromiografía, que es la prueba de oro. ¿Para qué? Para ver cómo es la velocidad de conducción y pueda utilizar algunas técnicas de provocación de las molestias, y con esto puedo tener no solamente el diagnóstico, sino también el pronóstico y, si le estoy dando tratamiento, el seguimiento del paciente. Si es leve, el problema es mielínico sensitivo; si es moderado, es mielínico sensitivo motor; y si es severo, el problema ya es axonal. El tratamiento va a depender de la causa primaria, ¿no? Si es un hipotiroidismo, trataré el hipotiroidismo. Si es una amiloidosis, trataré la amiloidosis mientras se pueda. Si es un problema de un hematoma, dejaré que se reabsorba. Si es un problema de fractura, trataré de que la consideración sea adecuada. Entonces tengo que manejar la causa que originó el síndrome del túnel carpiano. A veces la utilización de electroterapias es recomendado, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo ultrasonografía o estás utilizando láser para ver este problema, pero sin embargo las revisiones no han dado o demostrado que sea una utilidad franca en la mejoría del paciente, ¿no? Entonces puedo utilizar AINES, puedo utilizar férulas de reposo, puedo utilizar técnicas quirúrgicas para descomprimir el nervio y evitar el compromiso axonal, ¿no? Y generalmente el tratamiento quirúrgico se hace cuando han fracasado ya el tratamiento médico. Tengo un paciente con síndrome del túnel carpiano. Dice, el nervio lesionado es si es el radial, el problema no es síndrome de túnel del carpo, el problema será el síndrome del túnel radial. Y acá tienen la zona del túnel radial, que es a la altura del codo. Si es el nervio cubital, el problema será el síndrome del túnel cubital o síndrome del túnel ulnar, que también está más o menos en la zona de la muñeca, pero más pegado en la mano hacia la región de los dedos. Si es el mediano, ese es el síndrome del túnel carpiano. Si es el nervio musculocutáneo, el comprometido será el síndrome del túnel musculocutáneo, que generalmente compromete el pulgar y el dedo índice, y además la zona externa del antebrazo. Y el compromiso del nervio circunflejo les va a dar el síndrome del agujero cuadrado de Velpeau, ¿no? Pero generalmente el compromiso no es en la mano, sino en el hombro. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la C.